Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mil bendiciones para todos. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando y a la vez reaccionando al video de un youtuber que es un youtuber en inglés pues medianamente grande que tiene, vamos a ver, tiene más de 455,000 seguidores en YouTube. Y entonces, bueno, él hizo un video, amigos, sobre hablando y comentando sobre cómo él cree que fue que Blizzard resolvió el problema de los MMO, ¿ok? Entonces, vamos a ver eso, gente. Entonces, bueno, primeramente quiero enseñarles cuál es el canal de este creador. Lo tengo aquí, creo que ahí se ve, amigos. Se llama Priest Gaming, ¿ok? De repente lo estoy pronunciando mal, pero bueno, ahí puedes verlo. Si quieres puedes buscar su canal y tal. Y el video en cuestión al que vamos a estar reaccionando y comentando es el que te muestro aquí en pantalla, ¿ok? Ya les digo, ¿no? Se llama Cómo Blizzard resolvió el problema de los MMO. Es su último video, supuestamente este video va a tener una segunda parte que ya estaremos viendo más adelante si cuando lo publique qué nos sigue contando. Bueno, entonces ese sería, amigos, el tema de hoy. Voy a de repente apagar esto para que podamos comenzar, amigos, a ver lo que es el video, ¿ok? Quiero aclararles que, como ya les dije, este video de este youtuber que les muestro aquí, este video es en inglés, gente. Entonces yo lo que he hecho es que me he dado la tarea y, y lo he doblado, ¿ok? Lo he doblado al español con unas técnicas ahí eh, que he ideado y tal. Y bueno, vamos a oírlo completamente doblado al español. Y de allí vamos a ir comentando acerca de lo que él dice. Entonces, bueno, ya dicho esto, creo que podemos comenzar. Bien, entonces yo tengo aquí lo que es el reproductor. Déjame ver, creo que ahí se ve más o menos. Yo lo pongo así, amigos, porque yo no quiero tener problemas con lo que es el copyright, ¿ok? Yo sé que aquí en YouTube, pues para la gente que no sabe, que no tiene un canal y que no ha tenido que enfrentar estas cosas, lo del copyright es muy hardcore aquí principalmente si eres un canal pequeño, porque a nadie le va a molestar que Asmongold, por ejemplo, o uno de los canales súper grandes, te reaccione a un video. Nadie se va a molestar por eso, porque en teoría es publicidad gratis, ¿no? Y lo que va a atraer es mucha gente hacia tu canal, pero los canales pequeños, cuando se alertan de que que han puesto fragmentos de tu contenido, pues allí sí que le echan carrera. Entonces, yo no quiero esos problemas acá. Mi canal está libre de cosas de copyright, derechos de autor desde hace años. Y bueno, quiero mantenerlo así. Entonces, por eso estoy usando esta máscara. Así que bueno, vamos a verlo así. Creo que igual se ve más o menos, se ve lo que es, ¿no? Y vamos a estarlo viendo, amigos. World of Warcraft ha creado una burbuja ineludible. Final Fantasy XIV está a punto de abrir las compuertas y repetir su característica más popular. Guild Wars 2 está agregando incursiones nuevamente y brinda alojamiento a los jugadores y Destiny 2 Ok, esto de alojamiento de Guild Wars 2 ¿se refiere acaso a lo que es ¿cómo decirlo? El housing, ¿ok? Es eso, ¿no? Yo la verdad es que tengo el juego, pero es que no, o sea, tengo mucho que no entro. acaba de hacer que su característica de expansión clave sea más accesible que nunca. Señoras y señores, los vientos están cambiando y tal vez de forma irrevocable. Hablando de MMO, Elder Scrolls Online te ofrece este vídeo. Ok, aquí a continuación, él lo que está diciendo es que, MMO. lo que él está diciendo, amigos, es que este video fue patrocinado por Elder Scroll Online, ¿ok? Entonces, hay una cosa que él dijo que iba a hacer un segundo video, pero me imagino que no lo subirá hasta que no lo patrocine una marca grande, supongo, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos vamos a tener que comer con patatas su propaganda de Elder Scrolls Online. Y su expansión Gold Road, que tiene un montón de cosas, especialmente algunas historias realmente profundas y contenido secundario que no esperaba. Vale la pena echarle un vistazo si estás buscando investigar el universo de Elder Scrolls. Su nueva zona es West Weald, donde empiezas. Ha llegado un personaje misterioso, un príncipe olvidado, recuerdos por encontrar y redescubrir y un mundo nuevo para el jugador. Todo ese tipo de cosas por descubrir. Pero, por supuesto, además de eso, tienen una nueva prueba de 12 hombres por revisar,
un montón de zonas nuevas. Y dentro de esas regiones, los jugadores conocerán nuevos personajes, desafíos, Bueno, tengo que decir, amigos, que yo este juego lo tengo también, eso. y Pero ¿qué sucede? Que es que obviamente no me compré todas las expansiones. Tengo un par ahí nada más eventos de mundiales. expansiones. Y estoy que cada vez que sale una expansión, que es cada año, Muchas cosas por las que emocionar. hay que, Enlace a continuación. hay que comprarlas, pasar por caja. Gracias a Elder Scrolls por apoyarnos en nuestra aventura MMO. Es posible que no te hayas dado cuenta si has estado jugando con uno de estos 4 gigantes en el MMO. Por supuesto, Tengo que aclararles también, amigos, que, o sea, tomen en cuenta que esta traducción, este doblaje que estoy haciendo no es perfecto, ¿ok? Pero se entiende ahí más o menos. Igual si hay algo que de repente quede en el aire, yo lo explicaré para que tengas el concepto claro, gente. hay otros grandes nombres y estaremos observando cómo responden a lo que estos tipos han hecho. Así que lo que está sucediendo. El mundo MMO ha sido, relativamente hablando, estancado desde 2004 en términos de movimientos importantes de cambio de género. A menudo se pasa por alto, pero el principal movimiento de ajedrez de WoW no fue solo un gran combate para su época y un mundo decente. En realidad, fue accesibilidad. WoW fue responsable de llevar los MMO a las masas en general. Tu abuela podría jugar WoW. Y lo hace. En comparación con el mundo ultra de-gen y exclusivo para nerds en el que vivían antes los MMO, ahora era tan fácil y menos castigador que era el motivo de burla de los verdaderos jugadores. Me gusta jugar con mis pelotas como. Sí, mis pelotas están jugando como. Pero como sabemos, no importó. El juego estaba increíblemente poblado ahora que los casuales podían disfrutar. Gente, aquí él está un poco contando la historia, ¿no? De cuando llegó WoW y tal, en el año que llegó en 2004 y esto. Pero miren, actualmente a mí me han venido aquí a mi canal y me han dicho que yo soy un casual porque vengo ahora entrando en el juego y esto, y bueno, hablo mucho del WoW Retail y tal, y aparte de que también jugamos con mando aquí y lo recomendamos, ¿no? Y otra cosa, gente, que hablamos mucho de que esto tiene que llegar a Xbox y esto, pero bueno, la gente no lo ve así, sino que dice directamente que esa consola, ¿no? Pues sí, esa consola, pero yo me refiero a Xbox. Pero es muy curioso y gracioso al mismo tiempo que a mí me llaman caso a la hora, pero es que en su día los jugadores de la época de MMO que estaban en un mundillo aparte, cuando llegó World of Warcraft, a esta gente que hoy en día es all player de WoW, les llamaban casuals por jugar a World of Warcraft, ¿no? Es muy curioso y ahora se desquitan con los new players. Entonces, bueno, amigos, eso es lo que hay, pero ya lo ves, ¿no? En su época, cuando salió esto en 2004, los que jugaban a WoW eran los casual y eran a los que veían como los, ¿cómo decirlo, amigos? Los que querían jugar de manera fácil, ¿no? Hoy en día, esta gente nos dice y nos predica de que el juego lo han simplificado y tal para la gente actual y que ya no es lo mismo porque no tiene la misma dificultad, pero es que cuando salió WoW no tenía para los jugadores de la época esa dificultad ni ese reto, ¿no? Y eran ellos los que eran acusados de casual. Esto me hace gracia porque bueno, he visto muchos comentarios de ese tipo hacia mí y hacia los no player aquí en el canal. Vamos a seguir, gente, escuchando lo que nos dice este sujeto. Está bien interesante el video de momento. La jugabilidad es sólida y sabemos que funcionó muy bien. Pero ¿qué pasó desde entonces? El TLDR es que la gente quería parte de ese dinero que Blizzard estaba invirtiendo en su boca golosa y se hicieron muchos intentos para tomar la corona. Fuera de mi cabeza, era de Conan, matriz en línea, dos cosas aquí, ¿verdad? Obviamente soy consciente de que hay cientos, si no miles, de MMO que son simplemente viajando alegremente, Wow. todo el día, todos los días, ahora mismo, ¿verdad? Amigos, esto que él dice es muy cierto, ¿no? Cuando se dio el boom de WoW, cuando la gente vio lo que podía, lo que estaba logrando Blizzard en su época, cuando salió World of Warcraft, ¿no? Cómo atraía a las masas, cómo, o sea, prácticamente reestructuró, redefinió, digamos, lo que era hasta lo que se conocía en ese momento.
los MMOs y tal. La verdad es que mucha gente trató de subirse al carro, digamos, ¿no? Y bueno, esa es una cosa que no solo es curiosa, sino que a veces molesta un poco, al menos a mí. ¿Cómo es esto de que las compañías, la gente, en lugar de, o sea, no me refiero a la gente común, sino a empresas y esto, ¿no? En lugar de ellos idear cosas nuevas, lo que hacen es copiar. Ah, bueno, que esto resultó, pues vamos a hacerlo todo así a partir de ahora. Entonces llegan a un punto en que lo que se hacen son unos clones repetitivos de algo que tuvo éxito, pero que, bueno, que el concepto ya se vendió, ya se ligó a una idea de alguien. Entonces, yo lo he visto esto en la industria de los videojuegos, se ve cada dos por tres gente con juegos como este. ¿Recuerdan este juego que era que jugaban así por turnos, pero era con cartas? No me acuerdo el nombre. Lo que pasa es que yo soy un poco que se me van los nombres así con facilidad, ¿no? Aparte si no son cosas que realmente me marcaron. Pero yo recuerdo eso, de un juego que salió en Steam en su momento y era esto de que era por turnos y que era con cartas. Entonces a partir de ahí se empezaron a salir un montón de otros juegos de lo mismo, iguales, de que mejorando en sí el arte y eso, pero no pegaron porque ya la idea había sido llevada a cabo, ¿no? Entonces lo mismo pasa con otros géneros, con lo que es ahorita mismo un ejemplo claro y bastante lamentable es el de Dark Souls. Cuando Dark Souls salió, que fue un gran éxito, pues a partir de ahí todos los juegos de fantasía oscura y estilo RPG han querido ser Souls-likes. Y es lamentable porque pudieron haber otras ideas buenas, pero no, ahora todo es Souls-likes. Entonces, no sé cuándo parará esto, porque ya el mercado está inundado de este tipo de juegos que, bueno, no digo que no estén bien algunos, ¿no? Pero es que ver uno tras otro con el mismo tipo de juego, con la misma jugabilidad y todo igual es molesto. Y eso pasó con WoW en su día. Y eso que él nos cuenta. Y ahí la verdad es que muchos prometían, como me habían comentado aquí en el canal, ser los WoW Killers, ¿no? Querían su parte del pastel, querían hacer lo mismo, pero sí, era difícil competir con World of Warcraft porque ya la idea estaba allí y estaba siendo ejecutada magistralmente. Entonces, bueno, los coreanos y otra gente trataron, pero qué va, amigos. La mayoría de estos juegos al día de hoy ya no están, como es el caso de Tera, un juego al que yo le invertí muchas horas que me dio bastante diversión y tal, pero con sus modelos free to play y esto, incluso creo que Tera trató de usar el modelo pay to play al principio, pero empezó a perder jugadores y esto porque, ya les digo amigos, pararse contra WoW de tú a tú no está fácil, gente. Y no lo era hace años, y menos ahora, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguir oyendo, gente. RuneScape de la vieja escuela está funcionando muy bien. Recientemente descubrí, mientras hacía esto, ese Neocron, el primer MMO que he creado reproducido, aún en vivo, aún recibiendo Wow, este es un MMO, ¿no? Yo no lo había oído, pero dice que es de los más antiguos y que aún se mantiene online, pero es que, claro, ellos manejaban unas ideas que cuando lo sacaron y no cambiaron su ruta para adaptarse a otra cosa, sino que siguieron por ahí y están vivos, están online, dicen. notas de parche, aún recibiendo actualizaciones del servidor, todo el negocio. Y después de un poco de Google, parece que tiene una base de jugadores activos de alrededor de 35 personas, y Bueno, 35, de repente y ahí se equivoca un poco la traducción, no creo, ¿verdad? Que sean 35 personas, porque si fueran tan pocos ya lo habrían cerrado, tiene que ser más. Amigos, de repente hay un errorcito ahí de la traducción. Este juego yo no lo conocía, se ve bastante antiguo y este como de estilo Halo, ¿no? Estilo Halo, perdón. No sé, se ve como de ese estilo así del espacio o algo. bien. El éxito es relativo. Lo que digo es que no te consideras un fracaso en YouTube porque no obtienes números de MrBeast, ¿verdad? En segundo lugar, enumeré muchos muertos. MMO, y lo sé, esos juegos tendrán fanáticos acérrimos. Es cierto, amigos, es que la gran mayoría de los juegos que salieron, que han ido saliendo, han muerto. Y es triste porque yo recuerdo que antes, hace años, es que estos juegos salían cada dos por tres. O sea, cada dos por tres habían anuncios de juegos nuevos MMO.
habían betas. Yo participaba mucho en eso en su momento y en este canal había traído varios contenidos así de juegos de diferentes compañías y que eran publicadas por grandes empresas, ¿no? Que al día de hoy también han perdido mucho auge. Pero es que era muy emocionante eso, al menos a mí me lo parecía así, que siempre estaban saliendo MMOs y habían muchos canales que se dedicaban al MMO aquí en YouTube. Canales que hoy en día están prácticamente abandonados, casi todos, canales grandísimos, porque es que tenían mucho contenido para poner en YouTube, porque es que llegaban muchos juegos, amigos, aquí o sea, eran lanzados muchos MMOs, entonces poner un canal de MMO era bueno, porque siempre ibas a tener de qué hablar, noticias nuevas, contenido nuevo, pero eso fue cambiando cuando la gente por fin se dio cuenta de que competirle al WoW, pues era como estrellarse con un muro, ¿no? Eh, Y bueno, es triste porque imagínate ahora cuántos MMO recibimos. Pueden pasar años que no salen. ¿Desde cuándo oímos hablar de este Age of Creation? Yo lo escuché hace años. Y este juego ni siquiera se anuncian prácticamente betas cerradas, ¿no? Está todavía en alfa. Y yo la verdad es que no me esperaría prácticamente nada de este juego. Tiene gráficos increíbles y demás, pero no lo sé. La gente pues se quiso apartar, ahora los que desarrollan quieren hacer lo contrario, quieren apartarse de World of Warcraft, de su estilo. Y al hacerlo terminan haciendo verdaderas cosas que no atraen nada y que no les gustan a la gente. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Que realmente creen que no tuvieron los momentos adecuados, el momento y lugar adecuados. Esto debería haber sido genial. Eran todos los demás los que apestaban. Todo ese tipo de cosas. Pero, en última instancia, amigos míos, murieron por una razón. Y siempre habrá fans. Hay gente a la que le gustan ciertas cosas. Hay gente a la que probablemente le guste After Earth de Will Smith. Ah, Soy un cobarde. ¿Entiendes mi punto? Entonces, ¿cuál es el problema y cómo ha cambiado el género? Retención de jugadores. Todos los MMO han llegado a la misma conclusión. Si los amigos de las personas dejan de jugar, o tu mundo se vuelve MMO, entonces más personas se irán a un ritmo más rápido. esto es real, gente. Esta es la pura verdad. O sea, em, la cantidad de jugadores que juega es la base de todo. Y eso pasó, yo lo cuento porque yo lo viví, ¿ok? Lo viví con Tera. Por ejemplo, cuando estaba el Tera original, al que podríamos llamar Tera Classic, y esto, yo recuerdo que cuando yo creaba un personaje que lo hacía cada cierto tiempo, wow, es que la zona inicial estaba a tope, estaba petada, pero siempre, amigos. No importa que pasaran meses y yo, voy a crearme otro personaje. Estaba llena allí, o sea, era increíble, siempre full, pero después de estos coreanos empezaron a hacer unas medidas, unas cosas, cambios drásticos y la gente no le gustó eso y poco a poco se fue yendo. Incluso canales que eran enteramente dedicados a Tera dejaron de jugar el juego y se fueron a otros juegos. Y en esa época llegaban muchas alternativas, como ya les estaba platicando. Entonces, ¿qué sucede? Que poco a poco fue perdiendo jugadores. Al final dijeron, no, vamos a quitar todo lo que es el oro, porque había personas que farmeaban oro, como en todos los juegos, y se compraban cosas de, digamos, de la tienda, ¿no? De ellos. Y esto, pero lo que hicieron fue quebrar su propio negocio. ¿Por qué les digo esto? Porque es que la gente que pagaba dinero real por cosas de la tienda, eran personas que invertían dinero real, pero era para conseguir dinero dentro del juego. ¿Quiénes pagaban, quiénes les proporcionaban el dinero dentro del juego? Los jugadores que quizás jugaban free, pero que farmeaban oro. Entonces, esto es un, digamos, ¿cómo decirlo, amigos? Eh, es algo, es cíclico, ¿no? Es algo que va de la mano. O sea, no puedes esperar que solo la gente compre en la tienda. Porque es que la mayoría de la gente compra en la tienda, pero es para conseguir oro dentro del juego y poder comprar materiales y cosas en la subasta. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitas que haya flujo de oro. Pero esta gente cortó completamente el oro para que a los jugadores free no les cayera una moneda, un peso, no les caía nada ya. Y entonces ya no hubo farmeo, pues, no hubo farmeo. Y eso mató el juego. O sea, cuando a la gente que farmea oro le quitas esa posibilidad, yo sé que incluso se ha planteado para WoW que se quite, lo cual sería un error catastrófico.
hacerlo porque es la base en sí de la economía. No puedes sacar a un agente de la economía sin que se desplome todo la estructura, ¿no? de lo que has creado en la economía dentro del juego. Y eso fue lo que hicieron esta gente. Agarraron un pilar, por ejemplo, lo agarraron, vamos a quitarlo de aquí. ¿Y qué sucede? Que se desplomó todo. Entonces, lo que es la base de jugadores y que constantemente esté llegando gente nueva y que la gente que hay se mantenga es la clave del éxito o incluso diría yo que hasta de la subsistencia de un juego. Y la gente que han sabido hacer esto, pues son los únicos que se mantienen con vida hoy en día, ¿no? Es un efecto dominó hasta el final. Cuando los gremios colapsan, o el contenido es simplemente tan malo que ni siquiera puede tentar a los leales a quedarse, inevitablemente sigue el desastre. Ahora bien, antes podías salirte con la tuya con contenido mediocre o sequías masivas de contenido y aún así estar bien. Y eso se debía principalmente a que no había mucho más en el mercado para satisfacer realmente esa picazón que brindan los MMO. Más sobre eso más adelante. Ok, esto que dice aquí también es cierto, es que hubo un tiempo que como él lo dice, ¿no? Que no había mucha competencia. Entonces, para WoW, pues que cometiera algunos errores, la gente de Blizzard en el contenido y esto, pues la gente lo pasaba un poquito más por alto, ¿no? Pero ha habido épocas en que ha habido muchos juegos que la gente podía probar y jugar y la gente cuando no le gustaba algo se iba. ¿Qué les comento sobre esto, amigos? Yo creo que una de las razones por las que WoW al día de hoy está tan bien. Yo creo que tiene un poquito también que ver con esto, porque es que como ya les digo, ¿no? Como WoW pudo mantenerse a lo largo de los años y todos estos juegos que fueron su competencia cayeron y murieron en el camino, pues WoW siguió quedando prácticamente solo. Entonces, yo creo que la falta de competencia que hay hoy en día es lo que lo está también revitalizando, ¿no? Es lo que lo está también nutriendo, porque es que no hay muchas alternativas al día de hoy para MMOs. Y si las hay, son contadas, como él empezó al principio y mencionó los cuatro grandes, ¿no? de la industria ahorita, que son Elder Scrolls Online, que es Guild Wars 2, que es Final Fantasy 14, que son los juegos que se mantienen ahí más o menos, ¿no? Hay otros, pero que no son tan fuertes, pero no hay tantos como antes. Entonces, ya ves que aquí no consideran ni a Black Desert, porque Black Desert no es competencia para WoW. Es como otro tipo de juego, sí, centrado en gráficos y en lo que es el pay to win y tal, pero no va por esa línea, o sea, es como otra cosa, ¿no? Entonces, los que sí se mantienen como en ese espíritu MMO de aventura son los que ya mencionamos. Y son solo esos. Entonces, si la gente no le gusta, digamos, Final Fantasy, bueno, pues, bueno, este ya lo saco de mi lista. Y bueno, ¿con qué me quedo? Con Elder Scrolls Online. Pero me da pereza que cada año tengo que pagar por una expansión. ¿Y qué me dices de Guild Wars 2? Bueno, Guild Wars 2, ¿no? Entonces a la final la gente dice, bueno, es que WoW no hay nada más que lo iguale o que sea comparable, entonces me quedo acá. Y creo que también eso está ayudando, pero em, esta gente tampoco pues debe confiarse porque creo que no es saludable en la industria que no exista una competencia real, porque eso es lo que hace que los productos sean mejorados, ¿no? De continuo. Pero ahora ese no es el caso. El mercado de los juegos tiene algunas opciones increíblemente buenas a las que recurrir cuando los jugadores comienzan a experimentar fricciones en su juego favorito. Entonces, ¿cómo resuelven esto los creadores de MMO? Llamémoslo problema A. Es físicamente imposible crear suficiente contenido de calidad a un ritmo que los jugadores no consuman más rápido de lo que tú puedes hacerlo. Los jugadores de MMO son conocidos por devorar historias, incursiones y mazmorras en cuestión de semanas, en comparación con los meses que se necesitan para llegar allí. Entonces obtenemos la solución A, y parece la solución lógica. Crear un bucle de juego constante que los jugadores estén incentivados a hacer, pero que no puedan completar durante un periodo de tiempo significativo. También conocido como rutina. Ok, esto es cierto que se usa mucho. O sea, la manera de tú hacer que el contenido no lo consuman tan rápido
es limitar al jugador, ¿no? Ponerle algunas restricciones al jugador para que no pueda avanzar al ritmo que ellos quieren y que se tenga que adaptar a tu cronograma de, digamos, de contenido. Entonces, es la solución lógica que puede llegar a la conclusión cualquier compañía. Pero esto a veces no funciona, porque a veces lo que hace es molestar a la gente. O sea, a mí en lo personal me molesta que me limiten de una manera así tan bestia, ¿no? Yo jugaba hace un tiempo un juego que se llamaba ya ese juego murió, se llamaba, ya les digo, ¿cómo era? Ah, era Dragon's Dogma Online, ¿ok? Ese juego que es uno de los mejores que he jugado y es uno de mis juegos favoritos. Pues ese juego murió, pero ese juego tenía algo que cuando ellos lanzaban un parche, lanzaban también, digamos, equipo que podías conseguir o craftear. Y para craftear ese equipo, habían materiales que tenías que conseguir, ¿no? ¿Qué sucede, amigos? Que digamos que el material que necesitabas te lo soltaba una misión de mundo, por ejemplo. Entonces te limitaban a que tú solo podías, o sea, las misiones estas tú las podías repetir infinitamente, pero la recompensa solo te daba un ítem de los que te pedía por semana. Pero necesitabas dos ítems de esos para crear o craftear una pieza de armadura. Entonces esto hacía que fuera casi interminable el tiempo que necesitabas si jugabas gratis para conseguir estos ítems. Ahora, había algo porque este juego era extremadamente pay to win y había algo que podías comprar en la tienda que te era como un bufo, ¿no? Que hacía que la probabilidad de que esa misión de mundo en el final boss de la misión de mundo, que era dentro como de una mazmorra o algo así, eh, te pudiera dar ese ítem que necesitabas era una probabilidad alta. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente que compraba esto por dinero real iba y conseguía muchos ítems de estos y entonces los vendían en la subasta muy muy caros. Pero esto ya te digo, esto molesta a la gente. A mí en lo personal me molesta cuando limitan de una manera tan descarada y lo ligan encima con la tienda, ¿no? Entonces yo diría que esta solución no es demasiado buena. Tiene sentido, por supuesto, pero inevitablemente tiene una conclusión final que se resumiría como la de WoW. Expansión de Shadowlands, con una cantidad aparentemente interminable de tareas por hacer. Ahora lo sé, nos cagamos mucho en Shadowlands, y con razón, pero lo más importante es que se ha convertido en un caso de estudio para muchos juegos sobre lo que no debes hacer, lo que no funciona. Wow, en serio. O sea que yo la verdad es que no lo sé porque yo llegué ya en Dragonfly, amigos. Yo tengo poco tiempo y llegué en Dragonfly, entonces no tengo esa experiencia, ¿no? De la gente que fue viviendo expansión tras expansión y tal. Y tampoco tengo ese problema de recibir esos golpes de decepciones continuas por parte de una expansión, pero no sé mucho la historia de Shadowlands, sé que todo el mundo dice que es pésima y tal, pero es que o sea, me sorprende que incluso sea como que se ha convertido en la moraleja, ¿no? De los MMO y de lo que no hay que hacer, amigos. Es en serio. Esto es increíble. He tenido varias conversaciones fuera de cámara con líderes de videojuegos importantes que probablemente todos habéis jugado sobre Shadowlands. Blue Protocol, ese juego, nada que llega, ¿no? ¿Cuántos años de que se habla de Blue Protocol también? Un juego estilo anime que, bueno, los japoneses es que no saben salir del estilo anime. Esa es otra cosa interesante que se podría hablar acá en el canal. O sea, es que la industria japonesa de videojuegos, no sé, amigos, no, como que está estancada completamente allí, ¿no? Y no sale del estilo anime. Y no lo entiendo, amigos. Mente desde un punto de vista empresarial. Digamos que fue una lección aprendida en toda la industria. Ahora llegamos a las cosas realmente interesantes. Bueno, genial para nosotros los jugadores, pero absolutamente aterrador si estás creando un nuevo MMO. Soy realmente afortunado. He logrado sentarme cara a cara con algunos de los modelos y líderes absolutos de este género en la vida real. Se enfrentan dentro y fuera de la cámara, y todos tienen opiniones muy diferentes sobre cómo resolver la solución A y todos ellos tienen una ventaja a la que ningún otro juego que se esté haciendo ahora, o que esté actualmente disponible, tiene acceso. Y son todos los que usted utiliza de diferentes maneras. Ahora comencemos con World of Warcraft. Ok, lo que él dice es que la gente en la industria, ¿no? Que
que tiene un modo de ver las cosas y que quiere hacer las cosas bien. Pero yo les voy a decir algo, amigos. En realidad esto no es muy difícil, o sea, hacer contenido que agrade, cosas que gusten, no es difícil de hacer. Pero ¿por qué esta gente no lo hace? O sea, ¿por qué hay cosas que son tan obvias y que la gente no hace? Las empresas y las compañías que desarrollan juegos, ¿por qué no las llevan a cabo? Y es obvio que están allí y que la gente pues podría implementarlas, ¿no? Estas corporaciones, estas empresas. Y entonces al final fracasan y tal, pero es porque yo les voy a decir algo. Esto de repente no lo menciona él, pero yo sí lo voy a decir, ¿vale? Es algo que de repente la gente pasa por alto y tal, pero ¿saben por qué estas compañías no lo hacen? ¿Por qué no implementan cosas que realmente sean atractivas para los jugadores y que realmente gusten a veces? Porque son empresas, amigos. Precisamente porque son empresas, porque son compañías. Y porque toda empresa y compañía está detrás es el dinero. Entonces, si la mayoría de los juegos o los juegos MMO hubiesen sido abordados desde el punto de vista de un jugador o su enfoque principal hubiese sido realmente complacer a los jugadores y estuviera centrado en el jugador, o sea, en las personas que van realmente a jugar el título, que van realmente a nutrir lo que es tu juego, estos juegos no hubiesen fracasado, estos juegos no hubiesen muerto. Y los juegos hoy en día que tienen tantas críticas no las tendrían. Pero ¿qué pasa? Que el enfoque de esta gente no es el jugador. El enfoque son ellos, las ganancias, ¿no? Entonces, bueno, quieren hacerlo de una manera que puedan ellos sacar el mayor beneficio y dejan de lado los intereses y las preferencias. Incluso a veces en los foros la gente dice, la gente pide, la gente, cuando esta gente van por mal camino se los dice, les dicen no implementen esto, no hagan esto, de forma masiva. Pero ¿tú crees que los van a escuchar? Pues no, porque hay una junta directiva y una gente que lo que están interesados es en sacar en beneficios, ¿no? Pero a la final esto les pasa factura, porque si hubieran hecho las cosas bien, no tendrían esos problemas. Si hubieran hecho las cosas bien, realmente crecerían. Pero esto no lo entienden las personas que se dedican a esto, ¿no? Los cabecillas de esta gente, no lo entienden. Y por eso entonces se van por un camino que los lleva a su propia destrucción. Vamos a seguir, amigos. Tal vez recuerdes cuando me senté con Ian y dijo esto sobre Torghast. Tuviste un largo día de trabajo y luego saliste a cenar con tus amigos, con tus seres queridos, lo que sea, llegas a casa, estás agotado, y te das cuenta de que, oh mierda, no he hecho mi carrera en Torghast durante esta semana. He estado allí muchas veces. Exactamente. ¿Eso te hace sentir bien con World of Warcraft en ese momento? Absolutamente no. Entonces, ¿por qué le hacemos eso a la gente? Entonces, lo que sí sabemos es que no puedes crear suficiente contenido para... Bueno, comencemos con la idea de Blizzard. Blizzard obviamente vio el éxito de Clásico. Lo hizo muy, muy bien, y podemos ver eso en el metric. Ok, también esto es cierto, ¿no? Que en lo que es la solución que él dio hace un rato, que era la de limitar al jugador, que esa es la conclusión a la que llegan todas las compañías para que no consuman el contenido tan rápido, lo que haces es crear una rutina. Pero ¿qué pasa? Que a veces no se puede hacer las rutinas. Aquí la gente me dice que jugar 2 horas diarias al WoW, pues me convierte en un casual, ¿no? Pero es que a veces no da el tiempo, gente. O sea, ¿quién puede dedicar más horas al juego? De repente podrás hacerlo un día, el fin de semana, un día libre, pero puedes hacer eso todos los días. Y yo me pregunto algo, ¿quiénes pueden jugar tantas horas a estos juegos? A mí me gusta el juego, pero hay días incluso que no puedo entrar y me dicen, ah, no, eres un casual porque solo juegas 2 horas. ¿Y cuántas horas hay que jugar diarias para no ser un casual, no? Y es que cuando metes tanto contenido, o sea, un contenido no opcional, sino un contenido que necesitas sí o sí, como en una rutina, como yo les digo, ¿no? Que digamos una vez a la semana tienes que hacer algo para conseguir algo, porque ese algo te va a servir más adelante para craftear esto o para hacer tal cosa o lo que sea. Estás obligando al jugador a regirse digamos, a unos horarios o a algo así. Entonces, a veces la vida es más complicada que eso y esto no funciona porque
Si te lo pierdes, te vas a molestar con la compañía. O sea, vamos a suponer que yo, vamos, se me olvidó hacer esto, no lo hice esta semana, la siguiente tampoco pude. Entonces a la final te vas a decepcionar y dices, bueno, es que esto, yo no voy a poder con esto, ¿no? O lo abandono o qué. Y es lo que pasa con este tipo de decisiones que son bastante, digamos, tóxicas para el jugador. O sea, son nocivas para el jugador porque es como que te obligan a hacer algo y eso en un juego pues no está bien. Sentirte que tú estás obligado a hacer cierto contenido o a pasar por el aro. De subnúmeros que se publicaron recientemente. Pero luego se dieron cuenta de algo más. Tienen 20 años de contenido. 20 años de pulido, refinado, contenido amado simplemente sentado ahí, sin hacer nada. Y fue entonces cuando se dieron cuenta. No puedes simplemente seguir reeditando Classic. Estoy seguro de que algún día lo harán, pero no puedes enviar spam. Pero lo que puedes hacer es agregar cosas nuevas. Y eso es lo que hemos visto suceder en los últimos 6 meses. Estos son tus clásicos incondicionales de WoW, saqueo, mob remix. Ahora, por supuesto, no tenemos idea de cuántas personas se limitan al comercio minorista. Pero definitivamente algunos de ellos también quieren ese glamour y transfiguración de mob remix, y probablemente también se crucen así. Los números exactos son, por supuesto, siendo desconocido para nosotros. Pero lo que sí sabemos es que esperan que las personas que juegan Classic vengan a Mob Remix para obtener algunas recompensas y luego obtener un personaje gratis para la guerra. Wow, amigos, ustedes se imaginan cuando esto lo propusieron, ¿no? A la persona que dio esta idea, que como yo les digo, eso es lo que pasa, porque si tú le preguntas a un jugador o a alguien, te va a dar estas ideas. Pero si le preguntas a un empresario, a una persona, pues no va a hacerlo. Entonces, en el momento en que, como él dice, en el momento en el que esta gente, ya esto hace poco, amigos, se dieron cuenta de que en realidad estaban sentados sobre una mina de oro, con todo el contenido que ya tenían, que podían reutilizarlo, que podían traerlo de vuelta. Entonces dijeron, mira, quizás no tengamos que seguir creando todo nuevo. De repente podemos traer esto, hacerle unas mejoras, facilitar un poco las cosas para que la gente se vea intensivada a seguir. Y es que el juego tiene tanto contenido que la mayoría de la gente no puede realizar. O sea, tiene tantas cosas. El otro día me comentaron en un video que una de las razones del éxito de WoW es la cantidad infinita de transfiguraciones que hay. ¿Y quién puede conseguir todo esto? Y más si empezaste hace poco, ¿no? Si empezaste hace un par de años, ¿cómo vas a poder tener todo? Entonces dijeron esta gente, bueno, vamos a hacer cosas nuevas que cambien un poco el juego. Yo digo que de repente se inspiraron un poquito también en los servers privados, en el éxito de algunos y en las ideas que estaban presentando, porque los servers privados, muchos de ellos sí están enfocados en ideas para los jugadores, ¿ok? Sé que quieren sacar su tajada también, pero ellos piensan un poco más en el jugador y en lo que les gustaría ver a los players. Y lo que él dice es muy interesante y es cierto, lo que hemos estado viendo recientemente, ¿no? Reutilización del contenido, pero de una manera diferente, dándote la oportunidad de ganar muchas recompensas en el proceso, lo que estimula a la gente a seguir, a jugar. Y por ejemplo, si hubieran dejado esto así, yo te aseguro que mucha gente se habría ido ahorita, porque ya llegaron a la etapa final de Dragonfly y pues hay contenido que no interesa o que la gente pues pasa de él directamente. Pero, mira, Pandaria Remix, gente. Monturas, transfiguración, o sea, hay de todo, ¿no? Posibilidad de subir personajes fácilmente y prepararlos para The War Within. Y la verdad es que estas ideas son una maravilla, pero son básicas. O sea, esto te lo hubiese podido haber dicho un jugador promedio cualquiera. Alguien que tuviera 5 años jugando WoW o 10 hubiese podido llegar fácilmente a estas conclusiones. Pero que esta gente hasta ahora se les haya ocurrido es porque, claro, su mentalidad es empresarial, ¿no? Dentro, entonces ve por ese camino. Y ahora no necesitan contaminar al retail. No necesitan llenarlo con todo ese trabajo y esas cosas, porque si estás cansado y frustrado con el comercio minorista, adivina qué, tienes la temporada de descubrimiento aquí. Entonces ahora puedes ir a esta área, ve a jugar Season of Discovery. Pero ahora vienen cosas nuevas con la temporada. Podría ir allí. O tal vez ahora me guste Season of Discovery.
Puedo llegar hasta WoW Classic si quiero también. Lo importante que Blizzard ha terminado, ha cambiado el juego y, literalmente, nadie más puede hacer esto. Esto es increíble, amigos, y lo que dices es muy cierto, ¿no? Em, yo hace un tiempo hice un video que de repente se los dejo por ahí, no sé. Es un video que hice comentando, creo que el video se llama ¿Por qué Blizzard trajo Mix of Pandaria? ¿Ok? El video está aquí en el canal, de repente se los dejo por ahí arriba. Y en ese video, pues yo hablaba de esto mismo, ya hace tiempo que lo tenemos acá. Y entonces yo decía en ese video, porque alguien me comentaba allí que sobre esto, sobre lo de Mixos Pandaria, que era esto. Yo les decía, mira, yo creo que esta gente lo están haciendo para retención del jugador. Y fue la conclusión obvia que yo llegué en ese video, ya de hace meses, gente. Y ahí se los voy a poner, ¿no? Y entonces yo les decía que lo que ellos querían era retener al jugador, porque la gente que ya había consumido todo el contenido, que se había hecho todas las raids, que estaba rankeado en PvP, que había hecho todo, decían, bueno, ¿y ahora qué hago? Dejo esto, ¿no? Pero entonces, si les ofreces algo nuevo, algo que puedes probar, como era el caso del Battle Royale, como es el caso de Season of Discovery, de lo que era el Hardcore, lo que es ahora el World Remix y tal, pues les decías a la gente, mira, te cansaste de Dragonfly, pues adivina qué, aquí tienes algo que puedes hacer, algo nuevo, algo que te va a dar recompensas y que va a premiar el tiempo invertido que uses en nuestro juego para conseguir cosas que siempre deseaste. Entonces, la verdad es que esta gente hizo la fórmula perfecta, digamos, en cierto modo, pero lo que dice también es verdad. ¿Quién más puede hacer esto? ¿Quién más tiene 20 años de contenido para poder reutilizarlo o sacar cosas nuevas o volver a ese mundo, ¿no? Y a sus expansiones? Pues casi nadie, gente. Así que igual yo diría que es muy difícil que surja alguien o algo que supere a WoW así de forma inmediata. Y es que, ¿qué otros juegos tienen esta cantidad de contenido? ¿Y qué juego que se ha lanzado ahora puede ofrecerlo? Ninguno, amigos. Y yo sé que hay mucha gente que se enojó conmigo con el video que hicimos de Tarislan, en donde yo hablaba claramente y decía que el juego pues no era nada de la gran cosa, nada del otro mundo, y que incluso no lo recomendaba, pero ¿qué te puede ofrecer ese jueguito de móviles? Y lo sigo manteniendo, ¿ok? Yo aquí no estoy para seguir la línea de los demás youtubers. Yo estoy aquí para decir mi opinión y creo que algunas personas prefieren que la gente sea sincera en lugar de repetirlo, lo mismo que oyes en todos lados. Entonces, bueno, vamos a seguir con el planteamiento de este youtuber. Vamos a ver qué más nos dice. Nadie. Pueden mantenerte dentro del libro de WoW. Y eso es. Y tienes tres. Las personas que pagan un sub para jugar aquí valen lo mismo que las personas que pagan aquí y aquí. Un sub es un sub y, lo que es más importante, su dinero no irá a otra empresa. La cómoda y familiar manta de World of Warcraft ahora está disponible en todas partes sin la necesidad de enviar spam a uno de estos con actualización tras actualización tras actualización. Bueno, también eso es muy cierto porque era lo que yo también comentaba pues en algunos directos y eso que hemos hecho, ¿no? De que se paga la suscripción de WoW y la gente dice, bueno, es que esto pagas esta suscripción y tal, y es la principal queja de la mayoría de la gente o de los detractores del juego, incluyendo la gente de LATAM, porque el juego no es gratis. Entonces, yo diría que es que no es un juego, amigos, es que son varios, ¿no? Como él dice, primero, de salida tiene varias versiones, de salida tiene varias versiones, y aparte tiene el retail que contiene todo, todo en uno. Es una cosa increíble, ¿no? Y aparte, pues hay diferentes eventos, diferente contenido que puedes hacer en las diferentes versiones. Y esto está muy bien porque permite a la gente como no aburrirse tanto, no... O sea, si te cansas en un lado, pues te vas a otro. Y también la posibilidad de lo de la ficha. Lo de la ficha en el WoW Classic es increíble. Hay gente, la mayoría de la gente lo critica, la mayoría de la gente lo ve mal, pero es que no. Porque suponte que tú no quieres jugar a retail y quieres quedarte en el Classic, pues tienes la posibilidad de la ficha también allí, ¿no? Por un precio pues un poco menor y tal y esto. Y yo me he pagado un par de meses con la ficha de WoW Classic. Entonces, pues si la gente no quiere seguir jugando a retail, pues no lo haga, ¿no? Puede seguir pagando su
su membresía y esto con Classic. Eso está muy bien. Yo no lo veo mal, la verdad. Cambiar de MMO es un gran problema para mucha gente. A la gente no le gustan los cambios, los MMO son habituales por naturaleza. ¿Alguna vez has tenido un grupo grande de personas intercambiando juegos durante un solo día? Tengo. Es un espectáculo de payasos. La interfaz de usuario es diferente. No conozco las estadísticas del chat. No sé qué hacen las clases al final. Juego, y lo abandonan rápidamente. La burbuja de Blizzard está creciendo más rápido que nunca. Volvamos a las sequías y los lanzamientos de contenidos, que suelen ser un caos total. En el pasado, Esto es cierto también, gente, porque es verdad, cada vez que cambias a un juego diferente, todo es diferente, o sea, tienes que adaptarte y hay un proceso de aprendizaje que tienes que pasar, ¿no? Entonces, yo por eso no veo muy viable jugar varios de estos juegos al tiempo, porque eh, las habilidades, todo es diferente, la rotación de las clases, todo es distinto y aparte también la interfaz. Entonces eso agobia un poco si juegas demasiados juegos MMOs porque te confunde, ¿no? A la final vas a terminar enredado. Y eso que él dice aquí, no es tan fácil así cambiar de juego, pero claro que con las diferentes versiones de WoW, mantiene el mismo estilo, la misma jugabilidad. Sé que cambian algunas cosas en el apartado de los talentos y demás, pero es que o sea, queda muy bien. Porque tú sabes, te puedes pasar del retail al classic y va a ser una jugabilidad similar. Va a ser casi lo mismo. Entonces, no tienes ese bache allí que superar de decir, bueno, tengo que adaptarme de nuevo a otro título y tal. Bueno, no hay eso. Entonces, es un punto a favor, ¿no? Para la estrategia de Blizzard. Blizzard ha anunciado una dieta de progreso para convertirse en el financiador del juego. Nunca funcionó. Dijo que un nuevo parche de contenido cada 120 a 150 días con algunos valores atípicos absolutamente divertidos, como que Siege of Orgrimmar fue el último parche antes del intervalo de 429 días hasta Warlords of Draenor, o por supuesto, más recientemente, se tardó más en elaborar un único parche para Shadowlands que el lanzamiento de todos los parches de Señores de la Guerra de Draenor combinados. Pero, ¿qué es esto? Desde Dragonlight, ese promedio, ese más de 100 días, se ha reducido a 26 días. Una destrucción total y absoluta y una fracción de lo que alguna vez fue. Es realmente interesante cuando miramos estos números. Puedes ver que el número 77 aparece mucho. 77 días, 11 semanas, ¿verdad? Más que una coincidencia. No hay duda de que el objetivo interno para la publicación de contenidos es de 11 semanas. Vemos esto ya en Wrath of the Rey Exánime. Y cuando no alcanzan ese objetivo, generalmente lo retrasan alrededor de 144 días. En otras palabras, empujado a la siguiente ventana de parche. No siempre funciona con seguridad, pero está bastante cerca. Ahora se vuelve más interesante. Podemos ver que el equipo clásico y los equipos minoristas aparentemente trabajan con el mismo cronograma en mente de 11 semanas cada uno. Sin embargo, no siempre alcanzan esos objetivos, sino que ahora es por diferentes motivos. El cambio en esa ventana se debe simplemente a la superposición de lanzamientos de contenido nuevo, ya que salen tantas cosas que literalmente se lanzarían el mismo día. Déjame darte un ejemplo claro. Parche ICC de Wrath of the Lich King Classics, algo muy esperado. Vamos a conseguir esos testamentos de los Deathbringers. Si hubiera salido en el ciclo de 11 semanas, como lo hizo su parche anterior, se habría lanzado exactamente el mismo día. Mientras estaban soltando 10, 1,7, el amanecer del infinito heroico y el parche Dream surges al pormenor. Bueno, esto es especulación. Por supuesto, nunca me han confirmado esto. Pero como siempre decimos, Blizzard nunca hace nada en pequeños movimientos, y esta mejora en la cadencia del contenido es impresionante y muy acorde con la marca del gran chico. Sin embargo, aquí es necesario hacer una advertencia. Según lo que hemos visto, Bueno, también es cierto, amigos, que claro, al tener estas versiones no puedes sacar contenidos tochos, gordos a la vez, ¿no? Digamos que saques en el Classic y saques en el Retail al mismo tiempo. Puede ser también contraproducente, ¿no? Hacerlo de esa manera.
Blizzard corre el riesgo de volver a estar en Shadowlands diariamente. Puedes predecir que ese tipo que está terminando de trabajar y ama World of Warcraft, no ve la hora de llegar a casa y juega a todo. Podría terminar en ese escenario que Ian mencionó. Tiene algunas cosas que hacer con su familia. También tiene su incursión de Cataclysme esta noche. También tiene que ir al comercio minorista para hacer su bóveda. Luego también tendrá que acceder a Mod Remix para poder hacer sus diarios de bronce porque busca esa montura que ha estado cultivando durante años literales. Puede que no suceda, no sabemos cuál es el cruce de jugadores, pero habrá algunos. Y la frustración y el agotamiento podrían volverse muy reales. Blizzard ha cambiado el juego. El ecosistema que han creado no puede ser igualado por nadie que tenga un MMO ahora y, ciertamente, por ningún MMO que llegue en el futuro. Míralo de esta manera. Eso mismo, eso que estábamos diciendo, o sea, es que no lo veo viable, amigos, que alguien pueda hacer esto, porque es que nadie, ningún MMO o sea, tiene tanto que ofrecer, ninguno. Y que llegue uno nuevo, pues adivina, no va a llegar con tanto contenido, o sea, va a llegar mínimo con de a poco, con un parche y eso. Y tiene que ser o sea, algo extraordinariamente bueno para que mantenga a la gente allí, ¿no? Y cuando el parche esté llegando a su final, pues probablemente la mayoría de la gente ya se ha retirado esperando lo nuevo, lo nuevo que lancen. Entonces mantener un ritmo así no es fácil. Yo no lo sé, gente, pero yo lo veo de esa manera, ¿no? Es que no veo cómo pueda algo nuevo o como un Tarislan siquiera competir o igualar a WoW. Esto no tiene sentido, amigos. Entonces, bueno, lo que ha dicho este tipo ha sido muy acertado. Me ha gustado, es casi el mismo estilo de pensamiento que yo he tenido y que he expuesto ya anteriormente aquí en el canal. Así que bueno, vamos a oír ya lo último. Ya estamos terminando, gente. Dragonflight ha lanzado 20 parches desde su lanzamiento. Solo 9 de ellos eran para lo nuevo, juego minorista actual. 11 de esos parches están usando parches antiguos, activos reutilizados y modificados. Para contenido que ha estado en sus servidores durante años y años en este momento. Y no los estoy criticando por esto. Está funcionando. Es divertido. Es emocionante. Es interesante. Han logrado crear un mundo donde sus juegos no están contaminados, no empantanados con contenido innecesario. Simplemente lo están publicando en otros lugares y mantienen a sus jugadores dando vueltas por el ecosistema una y otra vez mientras permanecen dentro de su zona de confort familiar que los jugadores de MMO realmente lo disfrutan. Y están haciendo todo esto sin dar un solo centavo a otra empresa. Pero los otros titanes de este género también han estado prestando atención. Y ellos mismos han ideado formas de superar este problema utilizando sus puntos fuertes. De una manera con la que probablemente ningún otro MMO en creación ahora o en el futuro podría competir. Y veremos eso en la parte 2. Porque, este vídeo ya es muy largo. Quiero agradecer a ESO por patrocinar este vídeo. Y ustedes, jugadores de ESO, será mejor que tengan cuidado. Bueno, amigos, este ha sido el final de este video. La verdad es que estuvo muy bueno, me gustó. Quisiera oír también lo que tú tienes que decir, ¿no? Tus comentarios sobre lo que fue este video. La verdad es que estuvo increíble. Cada cosa que dijo, pues el análisis que hizo me pareció muy preciso, muy correcto. Como decía, es más o menos la misma línea de pensamiento. Una lástima que en la parte 2 quizás no sabemos cuándo llegue, porque obviamente va a depender de que este tipo le paguen a alguien le pague, ¿no? Porque ya sabes que los youtubers grandes no abren la boca a menos que le pongas dinero encima de la mesa. Entonces, bueno, la verdad es que un gran video, yo lo recomiendo mucho. Si quieres ir a darle su like y tal a este señor, pues estaría muy bien. Pero la verdad es que lo que abordó, lo que dijo es muy bueno, ¿no? La estrategia que ha tenido Blizzard en los últimos meses ha sido increíble. Y en cierto modo, sé que alguna gente pues de repente lo criticará y tal, pero yo veo que lo que ofrece el juego al día de hoy está muy bien. Pero es cierto que esta gente se mantiene allí con el temor de que vuelva a pasarle lo mismo que les pasó en Shadowlands, ¿no? Es una lección dura y digamos, una herida que todavía no se ha cerrado.
en esta gente y que cada dos por tres, cualquiera que pueda, pues saca a relucirla, la pone como ejemplo y bueno, se sigue dando allí, ¿no? Encima de esa herida, pero creo que lo están haciendo bien. La mayoría de la gente está contenta, pues el contenido que ofrecen pues gusta y tal y bueno, esperemos que sigan así, esperemos que sigan escuchando un poco a los jugadores, porque a la final la idea de los videojuegos es divertirse, ¿no? No sentir que tú, digamos, vienes del trabajo o de tu vida diaria, de tu pesado día, y tengas que venir a hacer otro trabajo, o sea, tengas que venir a cumplir con lo que te ha impuesto los desarrolladores de un juego, que te impusieron a hacer esto y tal. Y eso que se ve mucho en los free to plays, que prácticamente es como una esclavitud, ¿no? Hacia el jugador, en el que tienes que seguir por una línea y esto. Y yo había comentado también en otros videos que la manera de tú poder tener a la gente contenta no es a través de restricciones. Los cambios reales no se hacen a través de restricciones o de limitar al jugador, porque la mayoría de la gente viene a estos mundos de fantasía, mundos vastos y enormes, para no tener que lidiar con las limitaciones de la vida real, de su diario vivir, ¿no? No quieres ver eso acá. Quieres sentir que eres libre, quieres sentir que puedes llegar a cualquier lugar o hacer el contenido que te plazca sin tener que cumplir con los estándares de nadie. Entonces, en ese sentido, creo que las posibilidades que está dando ahorita el juego están bien porque no te limitan a una sola cosa, sino que puedes hacer la que tú prefieras. Que se podría mejorar, sí, amigos. Creo que esto se puede mejorar y creo que algunas mejoras de los que la gente espera, pues quizás no lleguen, porque ya sabes, esta gente sigue siendo una empresa, entonces no hay que ser ingenuos de pensar o de creer que todo va a ir color de rosa, ¿no? Pero mientras mantengan un equilibrio y que no se incline la balanza enteramente hacia el apartado empresarial como otras veces, sé que me han dicho que no me fíe demasiado de Blizzard, y es verdad, porque hay verdaderos depredadores allí en esa compañía, pero vamos a esperar que esto resulte, vamos a esperar que esto siga así. Y vamos a esperar que Phil Spencer haga lo suyo, ¿no? Haga su magia y pues logre que esto crezca todavía más. Y bueno, amigos, ese ha sido el video de hoy, gente, reaccionando a este gran video de este americano que subió hace algunos días. Sé que alguna gente en inglés ha reaccionado, como es el caso de Sharryu, creo que lo vi, y un par más allí, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué les parece, amigos, lo que hemos hecho hoy? ¿Qué les parece esto de que traigamos vídeos así populares de otros idiomas y los doblemos al español para reaccionar a ellos? ¿Qué me dicen, gente? ¿Les gusta este tipo de contenido que hacemos acá? Si es así, pues vamos a seguir haciendo esto, trayendo contenido así, reaccionando, diciendo nuestra opinión sobre el mismo, todo relacionado a World of Warcraft. Entonces, bueno, amigos, ahí quedan los enlaces del Discord por si se quieren unir y comentar con nosotros lo suyo sobre el juego, sobre sus intereses. Puedes comentar prácticamente de todo ahí en el Discord y tal, y bueno, también hacer preguntas, porque bueno, yo siempre estoy pendiente para responder y algunos amigos también que están allí te pueden ayudar. Entonces, decirles también que tenemos lo que es la lista de reproducción que va a quedar aquí al final de lo que son las canciones de hip hop de World of Warcraft, que algunas están muy buenas, sé que no son de repente la gran cosa, muchas, pero bueno, son divertidas y pues yo me divierto mucho haciéndolas también, así que también puedes pasarte y echarles un vistazo. Un saludo amigos, mil bendiciones, suscríbete si todavía no estás suscrito y bueno, pásenla bien y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima amigos.